El día de hoy nosotros tenemos agendado nuestra primera reunión con respecto al indicador de calor y temperatura de calor y temperatura del indicador 17, posterior al que estábamos viendo de principio de Pascal y Arquímedes. Y vamos a estar repasando algunas de las partes importantes de este nuevo tema, ¿sí? Digamos que es un cambio un poco abrupto entre el uno y el otro, pero vamos a estar retomándolo allí, retomando los aspectos relevantes de este indicador y bueno, bien, vamos a iniciar primero con este indicador hablando un poco de lo que es la temperatura, ¿sí? Nosotros tenemos percepciones muy claras, muy definidas sobre lo que es el calor y la temperatura. Sin embargo, puede que esa percepción no sea la correcta cuando de física se trata. Y cuando tratamos de hablar y asociar las ciencias naturales, puede que ahí ocurra algo, puede que ocurra alguna diferencia allí y eso es lo que nosotros vamos a tratar ahora. Hablemos un poco de lo que es la temperatura. Para ello yo les estoy dibujando acá un cubo, vamos a hablar un poco de lo que es la temperatura con un ejemplo que les voy a poner aquí. Los objetos en general, muchachos, todos los objetos en cualquier estado de la materia van a presentar ahí un valor de temperatura que se asocia a un efecto en particular. Miren, todos los objetos van a poseer dentro de su estructura interna partículas. Son partículas internas allí, pequeñas partículas que nosotros no podemos ver digamos que a simple vista, pero que allí están. Todos los cuerpos tienen partículas internas dentro de sí. Ahora, esas partículas internas, dependiendo del estado, dependiendo de la temperatura, van a manifestar un valor de movimiento, van a manifestar un valor de velocidad interna allí. Todas se van a mover en cierta medida un poco. Listo, ahora, al manifestar un valor de energía, esas partículas, dependiendo del tipo de condiciones que se encuentren en el exterior, cada una va a manifestar un valor de energía cinética. Cada partícula individual va a manifestar un valor de energía cinética. Ahora, ese valor de energía cinética, ¿sí? El que nosotros consideramos es la energía cinética promedio de todas esas partículas. Recordemos que para nosotros la energía cinética es la energía que se asocia al movimiento. Es la energía que se asocia al movimiento. Eso es lo que es la energía cinética. Voy a escribirlo por acá. Listo, bien. Ahora, esa energía cinética promedio de la que hablamos, de todo ese movimiento interno que tienen esas partículas, se va a asociar con la temperatura de cierta forma. Miren, la temperatura, entre mayor sea ese valor de temperatura, mayor va a ser esa energía cinética promedio que tienen ellas. Entonces, es la forma en la que nosotros tenemos en cuenta y medimos la temperatura. La temperatura va a ser una medida de la energía que tiene ese cuerpo que ustedes tienen allí, ¿sí? Va a ser una referencia de la energía cinética que tienen las partículas internas del cuerpo al cual se le está midiendo la temperatura, ¿sí? Entre mayor sea esa temperatura, mayor va a ser ese valor de energía cinética que tendrá el cuerpo allí. Entonces, esta es la relación que nosotros debemos tener en cuenta. Si entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser ese valor de energía cinética que posee. ¿Sí? Es algo muy importante que se tenga en cuenta. Eso es lo que significa para nosotros, lo que debe tenerse claro con respecto a lo que es la temperatura. ¿Sí? Podemos decir y afirmar que la temperatura va a ser una medida
de la energía cinética promedio que tienen los cuerpos, que tienen las partículas internas de los cuerpos. Listo. Esto es lo que viene a ser la temperatura, muchachos. Muy importante que eso se tenga en cuenta allí. Y bueno, unidades de medida para la temperatura. Nosotros tenemos los grados Celsius, tenemos los grados Kelvin. Está un poco lento, miren cómo escribe esa C ahí. Tenemos los grados Celsius, que escribir muy despacio aquí. Los grados Kelvin. Tenemos los grados Fahrenheit. Y esas serían las unidades de temperatura más conocidas. Bien. Digamos que nosotros en nuestra cotidianidad solemos emplear un poco más los grados Celsius. Nosotros para hablar de la temperatura que tiene, por ejemplo, nuestra ciudad o que estamos experimentando en este momento, hablamos de ellas en grados Celsius. Esa vendría a ser allí lo que es la temperatura en grados. Empleamos un poco más en la cotidianidad ese tipo de unidad de temperatura. ¿Sí? Sin embargo, ocurre que la unidad del Sistema Internacional para la Temperatura es el grado Kelvin. Es el grado Kelvin. Esta es la unidad de medida del Sistema Internacional para la Temperatura. Entonces es algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros cálculos al momento de usar la temperatura en algún ejercicio, en alguna expresión. Debemos tener en cuenta que debemos emplear la unidad de Kelvin para efectuar esos cálculos que nosotros vemos ahí. La unidad de grados Fahrenheit va a corresponder a la unidad de temperatura que se asocia con el sistema inglés. ¿Sí? Los grados Fahrenheit son muy empleados en la refrigeración, por ejemplo. Sí, esto ocurre debido a que, digamos que el área de la refrigeración, de la industria de la refrigeración, se vio muy influenciada por los avances que tuvieron los países cuyo sistema de medida era el sistema inglés, como Estados Unidos, Gran Bretaña, digamos que fueron referentes ahí en lo que fue esta industria. Y ellos adoptaron todo su estudio en unidades Fahrenheit, en unidades de temperatura Fahrenheit, y digamos que para facilitar todo el entorno de comunicación en cuanto a lo que se refiere de la refrigeración, se ha adoptado por utilizar mejor los grados Fahrenheit. Entonces, los 3 grados que nosotros tenemos aquí para la temperatura se usan en mayor medida los 3 que otros tipos de unidad de medida, de otros tipos de magnitudes. Entonces acá debemos tener mucho cuidado porque nuestra unidad de medida del sistema internacional es el Kelvin. Entre todas existen unos factores de conversión que nos permitirán establecer el valor de una en función de la otra. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta con respecto a la temperatura. Primero, que esa temperatura se asocia al movimiento de la energía, al movimiento de las partículas internas por medio de su energía cinética promedio, y que sus unidades de medida en el sistema internacional en el sistema internacional fue el Kelvin. ¿Sí? Puede parecer algo sencillo, sin embargo es muy importante que lo tengamos presente y que lo recordemos. Puede que nuestra percepción de la temperatura no sea la que en realidad es. Entonces, es esa la razón por la que lo recordamos y por lo que lo tenemos en cuenta allí. Eso es la temperatura. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el calor, la forma en la que éste se manifiesta. Vamos a hablar un poco del calor. Listo. ¿En qué contexto nosotros usamos ese término de calor?
lo usamos en nuestra cotidianidad para hablar sobre digamos que lo cálido que está un día. De pronto si es un día donde está el sol, mejor dicho, en su apogeo, donde tenemos el sol en pleno mediodía, donde está el cielo despejado y se ve bien bonito azulito, pero sin una sola nube que nos da sombra. Entonces podemos decir que ahí a nosotros nos estaremos experimentando como calor. Uno dice como que hace calor en el ambiente. Esos son términos muy empleados por nosotros en nuestra cotidianidad. Hablamos del calor quizás con cierto sentido y queremos, digamos que, asociarlo a lo que en realidad puede ser la temperatura en algunos casos, ¿sí? Hablamos de calor cuando incluso tocamos un cuerpo como una taza de café que está caliente y decimos que está caliente, ese es el término que empleamos. Decimos que presenta mucho calor, en fin, son muchos los términos que se emplean en la cotidianidad para hablar del calor. Sin embargo, acá en física puede que esa percepción de lo que nosotros tengamos de calor sea tan diferente, no sea tan parecida a la que tengamos nosotros. Entonces hablemos un poco de lo que es el calor por medio de un ejemplo. Bueno, tenemos a Yomer que nos levantó la mano. Adelante, Yomer. Eh, sí, profe, iba a mencionar que el calor se define como la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Correcto. Un ejemplo, un Ujú. ejemplo puede ser una olla hirviendo y si nosotros tocamos esa olla, pues a nosotros vamos a sentir esa energía que tiene la olla, esa alta temperatura y pues nos está transfiriendo energía. Es correcto, Yomer, ese fue un excelente aporte. Tienes muy claro lo que es el calor y lo que es la temperatura. Sin embargo, vamos a mencionarlo. Bueno, listo. Tenemos a Samuel que nos levantó la mano. Adelante, Samuel. Coméntame. Profesor, yo tengo una pregunta, Adelante, que coméntame. el calor es energía y eso ya lo hemos oído, pero no sé todavía como tal esa energía en qué se presenta como tal, o sea, la energía en el sentido del calor, de qué está formada, tengo esa duda. ¿De qué está formada? Sí, o sea, se transfiere energía entre los cuerpos, pero Ujú. energía, ¿de qué está constituida esa energía? Vamos a entender, o sea, O sea, listo, listo. Vamos a indagar un poco ahí en tu pregunta. porque creo que nunca nos lo han mencionado y tampoco, ahora que me lo pregunto, me dio curiosidad saber No, eso. listo, listo. Mira, la energía se puede presentar de muchas formas. Ahora, vamos a hablar de otros tipos de energía para ir encontrando un término general de lo que puede ser allí. Por ejemplo, hablemos de la energía eléctrica. La energía eléctrica, digamos que es nuestro primer tipo de energía y de la que nosotros hablamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía eléctrica, digamos, ¿cuál sería para ti el factor más relevante de la energía eléctrica? Para ti, ¿cómo se puede manifestar la energía eléctrica? En Por ese ejemplo, caso, diría que se manifiesta por transferencia de electrones, ¿no? muy bien, por transferencia de electrones allí. Listo. La energía cinética, en otro caso, es la que se asocia al movimiento. La energía potencial es la que se asocia a la posición. La energía térmica también se va a asociar a ese movimiento interno de las partículas allí, se va a asociar a esa energía cinética promedio de las partículas internas y va a manifestar un valor de energía cinética que va a depender de un movimiento que tienen esas partículas internas allí. Entonces, la respuesta del calor más bien va asociada es al aclararte que el calor no es una energía en particular como lo es la energía eléctrica o como lo es la energía cinética. El calor es un método de transferencia de energía como tal, ¿sí? De transferencia de energía térmica en la que tú pasas o intentas transferir allí esa energía de un cuerpo a otro haciendo que esa energía haga que cambie el estado de movimiento que presentan unas partículas de un cuerpo con respecto a otro, ¿sí? El calor como tal no es una forma
de energía, es un método de transferencia de energía. ¿De qué tipo de energía? De energía térmica. Y esa energía térmica se asocia a la temperatura. Y la temperatura la asociamos directamente con la energía cinética de las partículas, de esas partículas internas, ¿sí? Entonces, el responder la pregunta del calor nos lleva a nosotros a ir a todo eso que hemos dicho hasta el momento, ¿sí? Entonces, el calor es eso, Peralta, como tal, un método de transferencia de energía térmica, ¿sí? Y esa energía térmica se manifiesta mediante el movimiento de las partículas internas, ¿sí? Eso es lo que se debe tener en cuenta allí. Así como la energía eléctrica se asocia al flujo de electrones, tú muy bien lo has dicho y me parece excelente esa respuesta que has dado. Es excelente, muy bien esa respuesta de la energía eléctrica porque no es algo que muchos tengan claro quizá o que sea una concesión que todo el mundo tenga en todo momento como me lo ha respondido ahora. Entonces, muy bien ahí, Peralta. Me gustaría saber si quedó un poco más claro allí. ¿Mm? Ahora, históricamente el calor se le han dado muchas explicaciones. No sé si de pronto has leído un poco al respecto. Por ejemplo, antes se hablaba de que existía un fluido que nosotros no veíamos. Eso era una concepción vieja del calor, de lo que era el calor, de que existía un fluido que se transfería entre los cuerpos, pero quizá era por esa concepción de que el calor tenía que ser algo material, algo que fuera tangible para nosotros, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo se intentó dar una explicación a lo que era el calor. Entonces, digamos que una cierta percepción que existió hace mucho tiempo era que los cuerpos tenían un fluido invisible. No recuerdo el nombre de ese fluido al que le daban allí, pero que existía un fluido invisible que se transfería entre los cuerpos allí y que entre más fluido existiera, entonces más energía térmica iba a tener o más calor iba a tener, ¿sí? Eso era lo que se decían, eran como concepciones que existían anteriormente para el calor, ¿sí? Pero en realidad es eso, solo transferencia de energía térmica, ¿sí? Sí, o El, sea, tenía esa duda, estaba buscando también, porque en el caso de la eléctrica, pues sí, o sea, no he hablado de eso, pero como tal el calor, o sea, me preguntaba qué era la energía térmica como tal, o sea, no creo que sea un paso de partículas o algo por el estilo, entonces no sé si eran ondas o otra cosa. Entonces estuve buscando y tal y vi que aparecían que era por varios efectos termoeléctricos también y no sé qué, o sea que es un poquito bastante sí, sí, extenso eso también. ahora, sí, sí, ahora es muy diferente el que tú me digas como profesor, qué es lo que ocurre con esas partículas, qué es lo que ocurre ahí realmente, cómo es que unas partículas transfieren movimiento a otras. Sí, ya eso es una respuesta mucho más compleja ahí. Eso trae toda una cuestión, incluso metiéndonos en la física cuántica, incluso con cosas que la física aún no ha respondido todavía. Sí, hay muchos misterios en cuanto a muchas cosas que suceden allí, en cuanto a cómo esas partículas se manifiestan todos esos cambios de energía allí, ¿sí? Entonces, digamos que internamente el cómo unas partículas pueden transferir eso a partir de otras, ¿sí? Va a depender del tipo de transferencia de calor que tengas. Por ejemplo, existe transferencia de calor por conducción, por convección, ¿sí? Existe transferencia de calor mediante radiación incluso. Son tres factores que influyen allí en el calor, ¿sí? Entonces puede ocurrir, es posible que ocurra que en el método de transferencia de calor por conducción lo que se tenga sea un constante choque de partículas allí, en la que unas partículas le transfieren esa energía a otra mediante choques, ¿sí? Mediante choques hablando simplemente del método de conducción. Ahora te voy a mencionar el método de conducción que era el que iba a decir. O sea, y eso hablándote solamente de ese método de conducción en específico. Entonces, el mecanismo de transferencia entre partículas va a depender mucho de las condiciones en las que eso se esté dando. Si es algo bastante específico, ¿sí?
Sin embargo, es una pregunta que voy a investigar más aún para darte un resumen general allí en una próxima ocasión que nos encontremos, porque es una excelente pregunta, Peralta. Entonces quiero darte una respuesta bien resumida, bien planteada allí, en la que quede más claro aún el cómo ocurre ese mecanismo de transferencia entre las partículas. Pero en modo general, Peralta, el calor es eso, una transferencia de energía mediante calor allí, y ese calor transfiere energía térmica. ¿Sí? Hasta el momento podemos verlo ahí hasta en ese movimiento de las partículas internas. ¿Sí? Esas partículas van a moverse más dependiendo de si es un sólido, de si es un líquido, de si es un gas, dependiendo de si está en fase. Son muchas cosas allí que influyen en ello. Sin embargo, quiero darte una respuesta más concreta allí. Y listo. Tenemos a Angie que nos está comentando que va a desactivar la cámara un momento. Dale, tranquila, no te preocupes. Listo, vamos a hablar del calor, ¿sí? Vamos a hablarlo en general para todos sobre qué es el calor y cómo se presenta. Listo. He notado que algunos tienen el concepto muy claro, lo cual es excelente. Me parece muy bien, sin embargo, vamos a fortalecerlo ahí. Listo, tenemos un cuerpo inicial a una temperatura T1. Vamos a tener también por acá un segundo cuerpo a una temperatura menor, ¿sí? Por eso lo colocamos como azul, para que tenga esa percepción de tener una temperatura más baja allí. Ese va a ser nuestro T2. Ahí va a ser T2. Listo. Vamos a afirmar en esta situación que nuestra temperatura 2 va a ser menor a nuestra temperatura 1. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, en esta situación que hacemos ahora, vamos a unir esos cuerpos. Los unimos. Listo. Al unir los cuerpos, tal cual como lo estamos viendo aquí, lo que va a ocurrir es que va a empezar algo muy particular, ¿sí? Hablando de la temperatura, de la diferencia de temperaturas que se muestra, lo que va a ocurrir aquí, muchachos, es que la energía térmica del cuerpo 1 va a empezar a ser transferida al cuerpo 2. Eso ocurre con la energía térmica del uno con respecto al otro. Entonces, es muy importante aclarar en esta situación que el calor va a tener una dirección particular. Siempre el calor va a dirigirse del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. El cuerpo de mayor temperatura al de menor. Entonces, esta es la razón, muchachos, ¿sí? Esa es la dirección que va a presentar el calor siempre. Siempre se dirigirá desde del que tiene mayor temperatura al de menor temperatura. Ahora, ese método de transferencia de energía que estamos viendo es el que nosotros llamamos calor. El calor no es una forma de energía en sí, es un método de transferencia de energía. Yomer nos comentaba, profe, yo le doy un ejemplo, él nos comentaba, yo le doy un ejemplo, si nosotros tenemos una olla ahí hirviendo, está calentándose ahí, y de pronto yo vengo así y no tengo el cuidado de que no veo que se está calentando, y yo la agarro así, mejor dicho, la cojo, y ese metal, mejor dicho, me ha quemado la mano allí. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? La mano de Yomer en esa situación, ni Dios lo quiera, claro, enseguida, ni Dios lo quiera, va a experimentar allí esa transferencia de energía. ¿Pero por qué? La olla le va a transferir una cantidad de energía muy alta. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura alta también. La diferencia de temperaturas influye en qué tanta energía recibe o entrega un cuerpo. Entonces,
La mano de Yomer, lo que le va a ocurrir ahí es que va a sufrir una quemadura porque el cuerpo humano no está diseñado o no está preparado para resistir ciertos cambios de temperatura, ¿sí? Y por eso sufre quemaduras. Esto es lo que ocurre para este caso particular, ¿sí? En el caso en el que nosotros tenemos a Yomer en esa situación. Lo mismo ocurre en el caso de que estemos en un lugar muy frío o agarremos algo muy frío. Sí, cuando ustedes toman un pedazo de hielo, ustedes sienten como que realmente sienten que el frío les quema también. Sí, el frío también puede generar quemaduras. Aunque ustedes no lo crean, puede generar quemaduras también. Y eso ocurre porque su piel ha transferido mucha energía al estar ella a una temperatura mucho mayor a la de un hielo, por ejemplo. Va a transferir mucha más energía y el cuerpo tampoco está diseñado para resistir ese tipo de cambios de temperatura. El cuerpo humano se va a sentir bien en un lugar donde no exista una diferencia de temperatura muy grande, ¿sí? Quizá eso es lo que busca el cuerpo humano, es donde se siente más confortable. Y digamos que es por eso que existen ciertas ciudades donde uno se siente un poco más cómodo, ¿sí? Claro, eso dependería de cada quien en sí. Pero lo que les quería decir es que este era el calor como tal y podemos ver muchos ejemplos de eso. Peralta nos comentaba, profe, pero ¿cómo ocurre esa transferencia desde el punto de vista de partículas? ¿Sí? Es muy posible, ahí perdimos la conexión allí. Esperemos un momento. Ok, volvimos, muchachos. Listo, aquí puede ocurrir que es muy posible, por ejemplo, que la energía se esté transfiriendo. Perdimos la conexión nuevamente. Esperemos un momento mientras vuelve allí. Esperemos un poco mientras vuelve a nuestro tablero. No sé qué le haya pasado eso ahí. Ok, listo, ya volvió aquí. Está como molestando el internet y se fue otra vez. Listo, problemas de internet que nunca faltan ahí. Entonces, bien, muchachos, básicamente eso es lo que es el calor. Es la forma en la que se diferencia con la temperatura. Ahora, unidades de medida del calor. Podemos decir que el calor se va a medir en unidades de energía como lo que es el joules. También la podemos medir en calorías. En calorías podemos decir que se mide la energía o el calor también. Se mide mediante joules o calorías. Son factores allí que influyen en eso, ¿sí? La letra que generalmente se emplea para el calor va a ser la Q. Entonces son expresiones, digamos que muy comunes que se emplean en la cotidianidad de lo que es el calor y la temperatura, ¿sí? Entonces, bien. Basado en todo esto que nosotros hemos dicho, ahí me gustaría que trabajásemos una de las preguntas que nosotros teníamos aquí en una de nuestras actividades. Y vamos a hacer en este momento el análisis de la pregunta IFES que tenemos para este indicador. Esta pregunta dice lo siguiente: dentro de una caja hermética de paredes totalmente aislantes y al vacío se halla un trozo de hielo a menos 20 grados centígrados. La caja contiene una bombilla inicialmente apagada. Nos dice, mientras la bombilla permanece apagada, la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es. Y nos muestran esas 4 gráficas que yo les estoy mostrando ahí. Entonces me gustaría escuchar, muchachos, sobre para ustedes, ¿cuál sería la gráfica que mejor explica la situación que le está ocurriendo al hielo aquí?
Profe, ¿podría repetirme la parte inicial que no la escuché bien? Claro, claro, cómo no. Dice la pregunta, de todos modos está aquí, ¿sí? Para que todos la puedan leer. Leo nuevamente, muchachos. Dice, dentro de una caja hermética de paredes totalmente aislantes y al vacío se halla un trozo de hielo a menos 20 grados centígrados. La caja contiene una bombilla inicialmente apagada. Entonces viene la pregunta. Mientras la bombilla permanece apagada, la gráfica que muestra la temperatura del hielo en función del tiempo es. Y les muestran esas 4 gráficas que ustedes tienen ahí. Entonces a mí me gustaría saber, muchachos, para ustedes, ¿cuál de las 4 gráficas va a describir mejor lo que le pasa al hielo en esta situación allí? Podemos tomarnos unos 2 minutos para ello, para que analicen bien la respuesta. Listo, ahí tenemos a Carlos con... Bueno, vamos a darle primero la palabra a Carlos. ¿Quién es el otro que está levantando la mano? Yomer, listo. Primero Carlos y después Yomer. Adelante, Carlos. Bueno, profe, yo diría que la gráfica como tal que muestra esa temperatura en función la gráfica de la temperatura del hielo en función del tiempo es la que está constante, la segunda gráfica. Porque es que como tal nos están diciendo que la bombilla está apagada, no está obteniendo ningún tipo de energía como tal. Y nos están diciendo que es totalmente hermética la caja. Entonces también sería como parte, solo la bombilla, solo la energía va a ser suministrada por la bombilla, por lo cual no va a haber un calor que derrita o que se transfiera una energía como tal a ese hielo, por lo que también considero que no se daría un equilibrio térmico hasta el momento, puesto que la bombilla está apagada. Las otras gráficas, la primera muestra prácticamente cómo va subiendo la temperatura cuestión de en diferentes momentos, en diferentes tiempos. ¿Tú qué crees que La, ocurre, Carlos? Disculpa, ¿y tú qué crees que ocurre en la primera gráfica? O sea, eso que la, tú ves que hay constante allí, después aumenta, ¿qué crees que ocurre allí? Yo pienso que es que más que todo en ciertos momentos se enciende la bombilla, luego la apagan para ver cómo está en diferentes tiempos. Luego vuelven y la Ujú. encienden, la apagan en el tiempo que está constante y así van haciendo durante todo ese tiempo. En Mm, la tercera gráfica mantienen la bombilla encendida, es lo que podría decir, variando así la temperatura. Y lo mismo pasaría en la última gráfica. Solamente que en esta última, no sé, lleva como una forma rara, la verdad. No va de forma lineal. como curva allí, es Sí. como extraña esa figura allí. Ok, vamos a darle la palabra a Yomer y después a Hilary González. Adelante, Yomer. ¿Qué dice el señor Yomer Simanca en esta pregunta? Nada, profe. Ya mi compañero Gardo dio toda la explicación. ¿No tienes algo más que aportar allí? Por ejemplo, Yomer, ¿tú qué crees que ocurre en la opción A? Allí. Yo también pensé lo mismo, ¿Mm? que se apaga y se prende la bombilla. Ok, listo. Vamos a darle la palabra a Hilary González. Adelante, Hilary. Lo que yo le iba a decir ahorita era que en la cuarta gráfica es como si fueran encendiendo, aumentándole más bien la energía a la bombilla y luego la disminuyen. Y así aumenta En y la luego D. disminuye el En la calor. D. Ajá, en la última. Bueno, sí, se ve que hay como digamos que aumenta inicialmente a una tasa mucho mayor que la opción C, pero luego tiende como que a buscar una estabilidad o incluso a descender por alguna razón. Claro, que esa fue la curva que yo hice. Vamos a verla realmente cómo es esa curva allí. Si es que este Classroom nos permite, como eso se pone tan lento ahí, se luce el Classroom aquí. Voy a dejar de compartir un momento porque eso influye un poco ahí en eso. Para cargar bien cómo se vería esa opción de allí. Para que cargue bien y les muestro.
Ok, mientras tanto, ¿qué opina? Nada, que carga eso. Classroom se pone, el de este computador donde estoy se pone bastante lento cuando yo estoy acá en estas reuniones, no sé por qué. Es un computador un poco más básico que el otro, tiene sus bondades, pero ajá, también tiene sus demonios, como les dicen así a veces. Entonces, bueno, vamos a seguir acá en el tablero, esperemos allí que eso cargue en algún momento desde el resto de tiempo que nos queda. Y bien, ¿qué opina el señor? A preguntarle ahora a Juliana Sarmiento. ¿Qué opinas allí, Juliana? Para ti, ¿cuál es la respuesta? Juliana. Bueno, para mí la respuesta sería la segunda gráfica, puesto como está la bombilla apagada, todavía no hay como una transferencia de energía entre los dos cuerpos. Entonces se mantendría como esa temperatura constante. Ok. Sí, digamos que válida tus razones allí. Algo que decía ahorita Carlos, y creo que se me olvidó decirle enseguida, era que el hecho de que sea hermética, Carlos, tú argumentabas que por ser hermética ya no iba a transferir energía. No por ser hermética va a dejar de transferir energía mediante calor, ¿sí? Lo que significa la palabra hermética es que es cerrada completamente por todos lados. Algo que es hermético es algo que no tiene ni salida ni entrada de ningún tipo. Está totalmente confinado eso allí. Eso es lo que quiere decir que sea hermético. Pero no por ser hermético va a dejar de transferir calor. El hecho de que transfiera o no va a depender de qué tan aislantes sean las paredes que tiene esta pared que ustedes están viendo ahí. Si estas paredes son de esas paredes que aíslan totalmente la transferencia de calor, entonces por las paredes tampoco le va a entrar calor eso allí, ¿sí? Entonces lo que estoy buscando es qué respuesta eligieron ustedes acá. Ok, en esta pregunta solo 5 personas han respondido. Yo como que había visto era otra pregunta, bueno. Ah, pero este es décimo B. Voy a buscar décimo A. Yo estoy revisando acá en mi otro computador, en que sí le sale bien eso. Pero él no aguanta tantas reuniones de Zoom al día. Solo aguanta como 2 y ya después se traba todo. No funciona el Zoom ahí después de eso. Ah, profe, aguanta el mío que no aguanta el suyo. No sé, se traba así. Bien, acá la mayoría escogió esa opción B. Y esa opción B es correcta, muchachos, por las razones que ustedes me estuvieron comentando allí. Lo que ocurre es eso, ¿sí? Hay varios factores que influyen en la transferencia de un cuerpo y todos están eliminados aquí. La bombilla está apagada, las paredes son totalmente aislantes. Por lo tanto, ese hielo no hay ninguna razón para que esté transfiriéndose energía a él allí. Es lo que puede ocurrir en esta situación que nosotros estamos viendo. No hay ningún factor que haga que ese hielo aumente de temperatura o disminuya. Entonces, la respuesta correcta en esta situación es la opción B, donde la temperatura en este cuerpo es constante. ¿Sí? Y me parece muy bien, muchachos, que haya habido esa... La mayoría se fue por esa respuesta y han argumentado bien que esa es. Entonces, muy bien, muchachos, muy buena lectura al momento de tener esa pregunta allí y que hayan elegido esa opción de respuesta. En este tipo de preguntas es muy importante que identifiquen las palabras claves que ustedes tienen allí, que esas palabras claves queden grabadas, queden allí marcadas para que ustedes puedan llevar a cabo la elección de la respuesta correcta. Eso sería allí lo que ocurre ahora. Lo que yo les preguntaba con respecto a la opción A, sí es algo que me gustaría aclararles, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes alguna vez han hablado sobre, en alguna asignatura,
No hablo solo de física porque esto no es algo que se da solo en física. Ustedes en algún momento han hablado de algo que se llama calor específico y calor latente, muchachos. No, profe, yo nunca lo he escuchado. Primera vez que escuchamos eso de calor latente. Sí, profe. Listo, listo. Bien, muchachos, con la opción A, ¿qué ocurre? Voy a hablarles rápidamente de eso. Miren, en la opción A nosotros tenemos un tipo de gráfica de temperatura que ocurre realmente cuando un cuerpo está cambiando de fase. ¿Sí? Acá es muy importante que tengamos en cuenta las fases en las que se presenta la materia. Esas fases son sólido, líquido y gaseoso. Ahora, para pasar de un estado a otro, ocurre un fenómeno muy interesante ahí. Sin embargo, empecemos desde el principio acá. Miren, digamos que nosotros tenemos un cuerpo, ahí estamos viendo la opción A aquí, cuyo primer valor parte del origen. Entonces, a partir de ahí, él aumenta su temperatura, hablando de esta parte aquí. Luego, a cierto valor de temperatura, ustedes ven eso constante. Entonces, Yomer y Carlos me decían, profe, yo creo que en esos instantes la bombilla se apagaba. Creo yo que se podía apagar allí. Pero no, pues no necesariamente tiene que ser así. Esa bombilla puede seguir encendida y esa temperatura no va a cambiar en ese momento. Y les voy a dar la razón. O sea, la ley que se le fue a internet, listo. Les voy a dar las razones, miren. Eso ocurre porque en este punto nosotros vamos a tener cambios de fase. Ahora les voy a decir, miren, ¿qué ocurre durante los cambios de fase? Cambios de fase, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a sólido. Durante esos espacios, muchachos, durante las fases, la temperatura de los cuerpos no cambia. No cambia durante un cambio de fase. Y ustedes me dirán como que, profe, no sé, no entiendo bien cómo así. Hablemos de un caso muy común, por ejemplo, del hielo con agua. Antes de hablar del hielo con agua, escuchemos a Yomer. Adelante, Yomer. Profe, entonces, en, en las dos veces que vemos que es constante la gráfica, quiere decir que en una pasa a líquido y en otra gaseoso. Excelente, Yomer. Eso es lo que sucede en la primera parte, que es constante, y en la segunda es cuando pasa a gaseoso. En la primera él está pasando de sólido a líquido y en la segunda pasa de líquido a gaseoso. Eso es lo que ocurre en esos puntos donde tú ves la temperatura constante, que está ocurriendo un cambio de fase allí. Pero eso ocurre por la concentración de temperatura que hay en la caja. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que los cambios de estado también influye lo que es la concentración de la temperatura del bombillo dentro de la caja. También influye ahí. Porque, o sea, cada vez que pase más el tiempo, la caja va a estar más, va a tener más, cada vez más la temperatura subiendo. Entonces, su temperatura se concentrará más y también va a permitir que los cambios de estado. Ok, listo. Ya entiendo tu punto, ya, listo. Hablando del caso específico de la caja, esa caja es aislante. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros empezamos a transferir energía mediante calor allí, esa energía mediante calor no va a salir de ahí. Se va a mantener ahí aislada y ese hielo va a tender a aumentar de temperatura. Ahora, el hecho de que yo te diga que cambie 2 veces de estado, tendría que haber una, imagínate, hablando del hielo, el hielo se dice que es la parte sólida del agua. El punto de ebullición del agua a temperatura ambiente, a presión ambiente, perdón, es de 100 grados centígrados aproximadamente. Entonces esa bombilla tendría que transferir energía de una forma en la que ese ambiente circundante sea mayor a los 100 grados. ¿Sí? Ahora, si yo te digo que es posible que eso se pueda, quizás sí, dependiendo del tipo de bombilla que tengas.
Si yo te digo que esa bombilla pudo generar en algún momento que la temperatura haya subido a 120 grados, por ejemplo, sí, sería posible que cambiara 2 veces de estado. Pero una bombilla podría tener un cuerpo como a 50 grados máximo, 60 grados máximo. En ese punto el agua se mantendría caliente, sí, pero no cambiaría de líquido a gaseoso, solo de sólido a líquido. Pero en el caso en el que eso sí sucediera, que hubiera una temperatura muy grande ahí, entonces sí cambiaría de estado 2 veces. ¿Por qué ocurre eso? Es la cuestión allí. Miren, las sustancias en general necesitan 2 tipos de energía para ir aumentando su temperatura. Una es la que va a depender de la fase pura. Hablando de fase pura, hablamos de la fase sólida, líquida o gaseosa. Y en el cambio de fase va a necesitar otra cantidad de energía diferente para cambiar de fase. Esto es algo propio de los materiales. Por eso les preguntaba si habían escuchado antes los términos de calor específico y calor latente. Entonces, prestemos mucha atención a lo que les voy a decir. Miren, el calor que se necesita para cambiar de un estado a otro se llama calor latente. Y el calor que se requiere para aumentar la temperatura de un cuerpo, se va a llamar calor específico. Son los 2 tipos de calor que se presentan en general para los aumentos de temperatura y los cambios de estado. ¿Sí? Es algo que deben tener muy en cuenta, muy presente. Siempre que ustedes hablen de cambio de estado y de todo esto, recuerden estos términos de calor específico y calor latente. El primero de ellos es el que se asocia con la actividad número 1. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso, del calor específico. Ya hablaremos un poco más de lo que es el calor latente. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo que era el que yo les había dicho antes de que yo me preguntara. Y ese ejemplo era el del agua con hielo. Yo creo que eso es algo bastante común. Creo que tener agua con hielo se ha vuelto una cotidianidad para nosotros, los que residimos en una ciudad tan calurosa como esta. Listo, tenemos agua con hielo ahí. Vamos a dibujar los cubos de hielo. Listo, ahí tenemos nuestros cubos de hielo. Listo. Bien, muchachos, miren. Si nosotros tenemos agua con hielo, lo que vamos a tener ahí en realidad, muchachos, es una fase, ¿sí? El agua está allí cambiando de fase. ¿Por qué? Porque tenemos 2 fases que se están allí transfiriendo energía y no pasan de ahí. Por ejemplo, si nosotros dejamos una cubeta de agua con hielo en el ambiente, lo que va a ocurrir es que ese hielo empieza cada vez a deshacerse, a hacerse cada vez más líquido, ¿sí? Está cambiando de fase el hielo ahí cuando lo dejas afuera. Entonces, durante todo ese tiempo, muchachos, ustedes no me lo van a creer, pero durante todo ese tiempo, a pesar de que ustedes lo dejen afuera, en pleno sol, si esa agua, ustedes lo pueden poner en el sol más fuerte del mundo, que si ustedes ven hielo ahí, junto con el agua, esa agua se va a mantener a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados se va a mantener el agua. ¿Cuándo va a aumentar el agua definitivamente? Cuando el hielo se haya convertido totalmente a líquido. A partir de ese punto, el agua va a poder aumentar su temperatura. Mientras tanto, no. La fase más conocida para nosotros es la del agua con hielo, ¿sí? Siempre que ustedes vean una fase en la que tengan agua con hielo, eso va a estar a 0 grados centígrados, ¿sí? Pueden hacer la prueba. Hagan la prueba, coloquen todos los recipientes con diferentes cantidades de hielo allí, una con un pedacito mínimo de hielo, claro, que esté en equilibrio térmico, que esté en hielo y el otro se lo ponen allí también. Todos van a presentar 0 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Hasta que el hielo se deshaga completamente, eso no va a empezar a aumentar su temperatura allí. Eso es lo que ocurre con el calor latente. Entonces, para los materiales, ese calor latente va a ser allí la cantidad de energía necesaria que se necesita para el cambio de fase. Sí, es algo que podemos anotar y eso es lo que ocurre en la gráfica allí, en esos puntos donde eso es constante allí.
Entonces, Yomer, no sé si ha quedado un poco más claro allí el aspecto de cómo ocurre esa parte constante que ustedes vieron allí. Carlos y Yomer, que fueron los que yo le pregunté allí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Eso es lo que ocurre con esos dos factores. Son, digamos que todos los aspectos generales que nosotros hemos visto allí con respecto a lo que es, a lo que tiene esas opciones de respuesta. La opción C solo nos habla de un aumento de temperatura, pero no es muy específico, ¿sí? Quizás solo aumenta, pero no se ve que haya un cambio de fase ahí. Y la temperatura de la D, digamos que ese comportamiento de temperatura, sí, digamos que es posible que se logre mediante ciertas condiciones, como nos comentaba Hilario ahorita, puede darse bajo ciertas condiciones, pero no son las condiciones de nuestro problema, ¿sí? Tendría que haber quizá un aumento exponencial de temperatura en cierto tiempo para luego disminuirlo en otro momento. Sí, son cosas que podrían influir en ello, pero ninguno de esos factores nos los están diciendo en ese enunciado que nosotros tenemos. Entonces podemos decir allí que la opción correcta es la B, ¿sí? Hablamos enseguida un poco sobre la A, sobre lo que conlleva allí, y bueno, es muy importante que eso quede claro. Bien, muchachos, con respecto a esta pregunta IFES que hicimos el día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si hay algo que no haya quedado claro allí con respecto a esa pregunta. Creo que pudimos abordar todo lo que pudimos decir de esas gráficas allí. ¿Tienen alguna Profe, pregunta allí? todo claro, profe. Está muy bien explicado. Señor Entendí muy bien. Camilo Chamorro, excelente. Bien, muchachos, vamos. Profe, a mí me pareció que quedó todo claro, muy bien explicado. Bueno, gracias, muchachos. Esa es la idea, que eso haya quedado claro allí. De todas formas, tenemos que trabajar más en esto. En la termodinámica ayuda mucho la percepción que tengamos, pero esa percepción tiene que ser acompañada por el trabajo. ¿Sí? Tenemos que seguir trabajando en esto porque hablando de calor específico van a haber ciertas cosas que podemos confundir después. Entonces, vamos a trabajar un poco en el tiempo que nos queda en la actividad número 1. Vamos a borrar esto aquí. Listo, ¿qué vamos a tener aquí? Nos dice que comparemos la cantidad de agua que debe suministrarse a 1500 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 a 70 grados centígrados con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1500 gramos de cobre para que su temperatura varíe en los mismos valores. Ok. Listo, para eso necesitamos allí la tabla de calores específicos. Estoy buscándola acá en la guía. Ok, muchachos, bien. El calor específico del que les estaba mostrando va a depender de un factor, sí, un factor que depende del material como tal. Yo les hablaba de ese calor específico, sí, de esa cantidad de calor que se debe suministrar, pero existe un factor asociado al calor específico, un factor que depende del material, el calor específico. El calor específico va a depender del material en sí. Hay ciertos materiales que tienen la capacidad de aumentar su temperatura con una cantidad de energía menor en comparación a otros. Por ejemplo, los metales, en general, los metales, se puede decir que no necesitan demasiada energía para aumentar su temperatura en cierto rango. No necesitan cierta cantidad, no necesitan tanta energía como pueden necesitarla los cerámicos, por ejemplo, que son elementos materiales que requieren mucha energía para aumentar su temperatura. ¿Sí? Es por eso que este tipo de materiales se emplean como materiales aislantes. También el icopor, por ejemplo,
se presenta con un material con un calor específico alto. Entonces, calores específicos conocidos por nosotros, por ejemplo, yo les ponía en la guía el del agua. El calor específico es ese factor CE, y el del agua va a tener las siguientes unidades. Va a tener una caloría, dice así, una caloría sobre gramos centígrados. ¿Qué quiere decir esa unidad de calor específico? Quiere decir, muchachos, que el agua requiere una caloría de energía para aumentar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de agua. Eso es lo que quiere decir esta unidad de medida que les acabo de decir. ¿Sí? Este es un factor que depende del material que nosotros tengamos. Entonces colocamos esto, depende del material. Ahí lo tenemos nosotros como tal. Eso depende del material. Ahora, el calor que necesita un cuerpo, ahora sí hablando del calor como tal, el calor que necesita un cuerpo para aumentar su temperatura va a ser igual, lo colocamos como Q, que es la letra representativa de nuestro calor. El calor Q va a ser igual a la masa del cuerpo, depende de la masa, multiplicada por el calor específico, que acabamos de ver allí. Eso se le llama calor específico, pero si ustedes me preguntan, profe, pero si el calor es una unidad de energía, ¿por qué le ponen ese nombre? Bueno, esa es una de las cosas curiosas ahí. Son cosas curiosas, digamos que el término calor específico se utilizó siempre y cuando se estableció la base del calor ya le siguieron dando ese nombre. Pero no es que el calor específico sea una transferencia de energía, no, es simplemente ese factor que nos va a decir a nosotros qué tanto se puede calentar un cuerpo en función de su energía y de su masa. Simplemente eso. Es un término que quedó ahí para nuestro lenguaje y ya todo el mundo le dice así. Digamos que hablando de curiosidades de la física. Entonces, el calor que necesita un cuerpo para aumentar su temperatura es este que les estoy comentando. Este es para aumentar o disminuir su temperatura. Vamos a escribirlo aquí. Este sirve para aumentar o disminuir su temperatura. Listo, ahí lo tenemos. Aumentar o disminuir su temperatura. Y este es el calor asociado al calor específico. Tenemos a Altamar con una pregunta. Adelante, Altamar. Profesor, yo tenía una pregunta, o sea, es sobre Claro, la adelante. actividad de esta semana, o Sí, sea, que va señor. relacionada también con este tema del calor, así, ¿Cómo? que va relacionada con el tema del calor y la densidad. En esta 11, o sea, me dan la tabla y me dicen a qué temperatura tiene mayor densidad y pues yo estuve investigando, Ok, pero tú hablas de una pregunta. ¿De cuál actividad es esa? Disculpa, ¿me la recuerdan? última actividad complementaria, Ah, la complementaria. Ok, listo. Ya la estoy viendo acá, listo. Y la pongo nuevamente. Ajá, listo. Sigue hablando, dale. yo la respondí, pero, o sea, no estoy tan seguro, o sea, porque yo investigué, o sea, me metí en internet y busqué cuál era la temperatura máxima que se podía y eso fue lo que me salió, lo que respondí fue lo que me salió. Tú déjame ver bien allí. Ok, listo. Vamos a darles una luz ahí en esa actividad. Vamos a ver si acá nos permite verla. Que lo que pasa es eso, que está como trabado el Classroom de este lado, ¿sí ven? Como parece que medio racionó ahí. La pregunta que Altamar dice es esta. Vamos a ver si la podemos ver.
Ah, no, esta no es la actividad complementaria. Ok, Altamar, en esa pregunta sí asociamos los conceptos de densidad. Entonces ahí es muy importante que tengas muy presente la forma en la que se relacionan el volumen y la densidad ahí en esa pregunta. Aquí te preguntan que en cuál punto la densidad del agua es máxima, pero a ti te están dando es el volumen, ¿sí? A ti te están dando el volumen en ese caso, Altamar. Y te están diciendo que estamos hablando de 1 gramo de agua, es decir, 1 gramo de agua es el que exponen a la situación que tú estás viendo allí. Es decir, estamos hablando de una masa constante. Es de una masa constante, cuyos valores que están cambiando allí son la densidad y el volumen. Entonces, listo, vamos a darte una mayor luz ahí. Mira, la densidad y el volumen se relacionan teniendo en cuenta la masa por el volumen. Entonces, en esa situación, en esa gráfica que tú ves allí, Altamar, tú ves cómo el volumen del agua varía en función de la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que tú ves allí es cómo varía o no el volumen del agua en ese instante, cómo varía o no. Sabes que la masa es constante, ¿sí? La masa va a ser igual en todos los puntos de esa gráfica que tú estás viendo allí, la masa. Lo que va a mantenerse diferente va a ser la densidad y el volumen. La una va a cambiar en función de la otra. Entonces, lo que tú tienes que ver allí, Altamar, en esa pregunta es en qué punto, manteniendo constante la masa y viendo los valores de volumen, en qué punto tú vas a obtener el valor de densidad más alto posible, dependiendo de esta relación que yo estoy mostrándote aquí. ¿Sí me entiendes? Depende simplemente de esta relación que te estoy mostrando acá, Altamar. O sea que, o sea, el volumen, o sea, cuando muestran el volumen y el tiempo, o sea, cuando el volumen esté más alto, o sea, la temperatura esté más alta, es esa. Ok, vamos a ver la gráfica. Cuando tenemos la temperatura más alta, en realidad tenemos el valor de volumen más alto, ¿cierto? Eso es lo que se ve ahí. Entonces, si nosotros mantenemos la masa constante y tenemos un número mayor acá debajo, en el denominador, lo que vamos a tener allí es un valor de densidad más bajo. En realidad, ese es el punto donde se tiene la densidad más baja. Lo que hay que hacer es buscar un punto donde ese volumen sea lo mínimo posible para que la densidad sea lo más alta posible. ¿Sí me entiendes? Porque la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Me podría repetir? Claro. Muchachos, yo sé que ya son las 4:30. Sin embargo, es muy importante lo que Altamar está preguntando. Si nos podemos tomar al menos máximo 5 minuticos más, se los agradecería en el alma. Tranquilo, yo sé que ya hemos cumplido el tiempo, pero quiero que responderles esto y que quede claro para todos. ¿Sí? Sí, profe, porque para que quede claro, profe. 5 minuticos más y ya, muchachos, se los agradecería mucho. Sé que su tiempo, ya estoy interfiriendo con su descanso, 5 minuticos más. Listo, miren. La densidad y el volumen se comportan de forma inversamente proporcional, ¿sí? Entre mayor sea el volumen, menor va a ser la densidad, si se mantiene la masa constante, claro está. Y esa es la situación que estamos viendo en esa gráfica. ¿Sí me entiendes? Tú lo que estás viendo allí que es la variación del volumen en función de la temperatura, pero a ti te preguntan es por la densidad. Es decir, tienes que buscar la expresión que relaciona la masa, el volumen y la densidad, que son los datos que te están dando allí. Y esa fórmula es la misma fórmula de densidad. Entonces, si tú tienes ahí una situación en la que tengas un volumen muy alto, vas a tener un volumen muy bajo, una densidad muy baja. Entonces, tú necesitas encontrar en esa gráfica, entonces en esa situación, un valor de volumen en la que tú tengas finalmente el valor más alto posible para que tú tengas, un valor más bajo posible para que tú tengas el valor de densidad más alto, porque son inversamente proporcionales.
¿Sí? No sé si ha quedado un poquito más claro, Altamar. Sí, ya por eso ya entendí, ya confirmé lo que quería saber. Listo, listo. Bien, tenemos a Yomer con una pregunta. Atendemos la pregunta de Yomer y ya pausamos porque estamos pasados de piña aquí. Adelante, Yomer. Profe, Ujú. usted en la clase pasada había mencionado que la densidad era un valor general. O sea que eh, Ujú. eh, cualquier cuerpo, usted puso ejemplo de la madera, que si había poquita madera o mucha madera, la densidad Ujú. iba a ser la misma. Es Y porque correcto. en este caso la densidad cambia. Lo que pasa es que aquí sí hay factores que hacen cambiar la densidad, Yomer. La densidad va a cambiar dependiendo de la temperatura y la presión. En general, esas son las dos cosas que más hacen cambiar la densidad. Entonces, cuando hablábamos de la madera, nosotros no suponíamos, o suponíamos más bien que no estábamos enfrentándonos a ningún cambio de temperatura, ¿sí? Esa situación que nosotros hablábamos de la madera, solo hablábamos del caso en el que la densidad se mantenía constante porque la temperatura era constante, ¿sí? Ahora, ¿por qué la densidad sí cambia aquí, Yomer? Porque está ocurriendo un cambio de temperatura que afecta al volumen y que afecta por ende a la densidad porque tenemos la masa constante, tenemos la misma masa, la masa no está cambiando, ¿sí? Lo que está cambiando es la temperatura y eso sí cambia en este caso el volumen que nosotros tenemos, ¿sí? Y al mantener la masa constante, que es lo que tenemos aquí, ahí sí variaría nuestro volumen, ¿sí? Eso es lo que ocurriría ahí. La densidad sí influye o sí cambia cuando nosotros estamos cambiando la temperatura de un cuerpo. Sí, en general eso ocurre. Ahora, si tenemos casos de dilatación, por ejemplo, si nosotros cambiamos las dimensiones de una madera como tal, si ocurre por una dilatación térmica, ahí también habría un cambio de densidad, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un pedazo de madera que está a la misma temperatura de otro pedazo de madera y ambos están a la misma temperatura, entonces ahí la densidad es igual. Sí, lo que quiero que entiendas es que la densidad va a cambiar principalmente cuando la temperatura cambia. Por eso, en el ejemplo de la madera, la densidad no era un valor constante en ese caso, ¿sí? Para ese caso particular. Pero en general, ella cambia con la temperatura. ¿Sí? No sé si ha quedado un poquito más claro ahí, Yomer. Sí, profe, por eso es que también mencionan que esa es la densidad de la madera cuando se encuentra en su estado natural. O sea que no ha sido alterada. Es Ya correcto, claro. entiendo. Es correcto, Yomer. Excelente aporte allí.